Roma enseña que el Papa es el representante de Cristo en la tierra. Para algunos su voz es equivalente a la voz de Dios y dicen que es infalible. La enseñanza de Roma es que Jesús le dio este nombramiento a Pedro y que de ahí en adelante comenzó lo que denominan una sucesión papal. Pero en medio de todo esto, la pregunta relevante es, ¿en verdad Jesús le dio esta autoridad a Pedro? ¿Qué es lo que Jesús dijo exactamente y qué es lo que dice la Biblia? Y no es lo que dice mi Biblia, la pregunta es, ¿qué es lo que dice la misma Biblia católica? Esto y más veremos en esta cápsula que hemos titulado ¿Fue Pedro el primer papa? Como ya te diste cuenta, se va a poner buena, no te la puedes perder, acompáñanos. Punto número 1. Roma enseña que Jesús le dio este cargo a Pedro cuando en Mateo capítulo 16 le dijo: tú eres Pedro, quien Roma dice significa piedra, y sobre esta roca, palabras de Jesús, edificaré mi iglesia. De esta manera Roma concluye que Pedro, según Jesús, sería la base de la iglesia, pero esto no es así. Así es, no es así porque en primer lugar, en el original griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, las palabras textuales de Jesús fueron las siguientes: tú eres Petros, que significa pedazo de roca o roca pequeña, y sobre esta piedra, piedra grande o masa de roca, edificaré mi iglesia. ¿Quién es la Petra sobre la cual Jesús edificaría su iglesia? Él mismo. Así es, en segundo lugar, si tú lees el contexto te darás cuenta que el tema jamás es revelar la identidad de Pedro, el tema es revelar quién era Jesús. Este pasaje inicia con Jesús preguntándole a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y es entonces cuando le dice a Pedro que él sería un fundamento importante de la iglesia, pero no la Petra. La Petra, la piedra angular, en todo el Nuevo Testamento siempre se refiere única y exclusivamente a Jesucristo. Él es la base de la iglesia. Punto número 2. Tan no estoy equivocado en mi explicación del punto número 1, que el mismo Pedro entendió también las palabras de Jesús como las acabamos de enseñar, que él mismo, así es, Pedro, el supuesto primer papa, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, se refiere a Jesús y adivina cómo habla acerca de él. Pedro dijo ahí que Jesús era la Petra, la base sobre la cual Jesús mismo edificaría su iglesia. Si esto no fuera suficiente, Pablo en Efesios 2:20 dice textualmente, versión de la Biblia católica, Nácar Colunga, por cierto, que Jesús era la piedra angular, la base de la iglesia. Insisto, siempre se refiere a Cristo, jamás en la Biblia a Pedro. Punto número 3. El catolicismo enseña que Jesús le dio a Pedro un poder especial en Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18. ¿Es esto cierto? Por supuesto que sí. Sin embargo, esto no pone a Pedro en un papel especial ni por encima de los otros apóstoles, puesto que el mismo poder que le dio a él en el capítulo 16 se lo otorgó al resto de los discípulos en Mateo capítulo 18, versículo 18. Esto demuestra que Pedro nunca estuvo por encima de los demás, jamás ni siquiera recibió de parte de ellos el trato de primer papa y mucho menos representante de Cristo en la tierra. Y si todavía no estás convencido, acompáñame al punto número 4, donde te lo voy a demostrar. Punto número 4. Pedro fue un gran hombre de Dios y claro que fue un pilar importante de la iglesia, pero él jamás recibió de parte de ninguno de los apóstoles algún trato especial y menos fue considerado por ellos la máxima autoridad. Te quiero dar 3 ejemplos de esta verdad extraídos directamente de la versión de la Biblia católica, Nácar Colunga. En primer lugar, Hechos en el capítulo 8, versículo 14, dice que los apóstoles enviaron a Pedro junto con Juan a Samaria a predicar la palabra de Dios. Y es aquí donde me pregunto, ¿cómo que enviaron a Pedro? Pues no que él era el jefe, no era la máxima autoridad y no tendría que haber él enviado a los demás. ¿Te imaginas que actualmente algún arzobispo de México volteara con el Papa Francisco y le dijera: Francisco, lánzate por las tortas? Sonaría absurdo, pero fue lo que pasó con Pedro. En segundo lugar tenemos Hechos capítulo 15, donde se reúnen los apóstoles en el primer concilio de la iglesia. Lo más lógico es que si Pedro era el jefe, el máximo pontífice, el representante de Jesús, él dirigiera ese concilio. Pero adivina qué, no lo dirigió Pedro, lo dirigió Santiago, el hermano de Jesús. Y en tercer lugar tenemos Gálatas capítulo 2, del 11 al 14, donde Pablo se encuentra a Pedro y públicamente lo reprendió
le dijo que era reprensible, le llamó incluso hipócrita frente a todos. ¿Te imaginas que alguien dentro del Vaticano hiciera esto con el Papa Francisco? Ahora bien, yo no estoy queriendo con esto satanizar a Pedro, al contrario, estos pasajes nos hablan de su humildad e insisto, creo que fue un gran hombre de Dios, pero a fin de cuentas hombre y no el máximo pontífice, menos el vicario de Cristo en la tierra. Tan no estoy equivocado que el mismo Pedro, repito, estoy leyendo versiones de la Biblia católica, Nácar Colunga, en Hechos 10 del 23 al 26, es adorado por un hombre llamado Cornelio y Pedro le dijo, levántate, adora solamente a Dios, porque yo también soy hombre. Punto número 5. Roma impone el celibato al Papa, sin embargo, sorprendentemente la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 8 versículo 14 y Marcos 1:29 que Pedro tenía suegra. Incluso se nos dice que Jesús la sanó y esto nos confirma que contrario a la tradición romana, Pedro estaba casado. Ahora, antes de concluir, quiero que escuches con atención estas palabras que voy a citar textualmente, insisto, de la versión de la Biblia católica, Nácar Colunga. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3, nos dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, dando oídos al espíritu del error, y dice esta versión de la Biblia católica, a las enseñanzas de los demonios. A estas personas se les llama embaucadores, hipócritas y de conciencia cauterizada. Ahora, ¿cuáles son estas enseñanzas de demonios que según la misma versión de la Biblia católica serían proclamadas por algunos? Versículo 3, que prohibirían el matrimonio y el uso de alimentos creados por Dios. Querido amigo, en medio de esto yo quiero pedirte que seas sincero y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la única religión que prohíbe estas dos cosas? Que la gente se case y que se abstengan de ciertos alimentos. Yo con esto no te estoy satanizando ni te estoy atacando. Entiendo que has vivido sinceramente equivocado, pero hoy es el día de que seas honesto y salgas del error. Y bueno, queridos amigos, como hemos podido constatar a través de esta cápsula, Pedro jamás fue ni ordenado y mucho menos reconocido como el primer papa o algo por el estilo. Y si no hubo primero, esto quiere decir que tampoco hubo segundo ni tercero y así sucesivamente. La cadena de eslabones se rompe, lo cual significa que la única voz a través de la cual Dios nos habla, la única voz infalible es la Biblia, la palabra de Dios. Yo te invito a que tú la leas. La Biblia nos dice en Hebreos 12, versículos 1 y 2, que es Jesús el autor y el consumador de la fe y que en Él tenemos que poner nuestra mirada. Él es quien murió por ti, por mí en la cruz del Calvario, quien derramó su sangre para que si tú te arrepientes, tus pecados sean limpios y recibas el perdón de Dios. El perdón no viene a través del hombre, viene directamente de parte de Dios y esto es gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hoy yo te invito a que donde quiera que tú estés, con tus propias palabras, le pidas perdón, le pidas que te ayude, le pidas que venga a reinar a tu vida, le entregues tu vida, comiences a platicar con Él a través de la oración y a descubrirlo a través de la Biblia. Yo te invito a que tú lo hagas y no te vas a arrepentir. Y así como Jesús transformó la historia en dos, créeme, te reto, descúbrelo, va a transformar tu historia. Soy Jesse Bermúdez, esto es Infobiblia TV. Te invito a que sigas más de nuestro contenido en nuestras redes sociales. Dios te bendiga y nos vemos pronto.